Saludamos al doctor Rafael Ollarte. Él es un conocido constitucionalista, profesor y experto en materia de derecho público. Doctor Ollarte, muy buenos días. Vamos a dialogar con usted sobre el estado de situación, el punto coyuntural en el que se encuentra el caso más bullado de Ecuador, sobornos 2012-2016, y el otro tema coyuntural, el caso Hospitales, muy ligado a la familia Bucaram. Le damos la bienvenida preguntándole qué es lo que está sucediendo en Ecuador. Recordamos aún que en el caso Sobornos 2012-2016, los jueces hablaron de una estructura organizada para delinquir, que es el mismo tema por el cual se está investigando ahora al expresidente de la República, Abdalá Bucaram. Le damos la bienvenida. Buenos días, un placer estar con ustedes y con todos los amigos de Antena 1 allá en la ciudad de Cuenca. A ver, en nuestro país los actos de corrupción han ido creciendo no solo en la cantidad de hechos que a veces nos hacen olvidar los anteriores, es decir, hoy día está de moda el caso Bucaram. Este caso Bucaram mañana será cubierto por otro. Ya nos hemos olvidado de la señora Ocles, nos estamos olvidando del señor Salcedo. Es decir, vea, lamentablemente nosotros, no es que a punta de ley usted puede prevenir actos de corrupción, pero muchas veces la ley fomenta los actos de corrupción. Eso es lamentable. A ver, antiguamente, este tema de entregar contratos a dedo, violando las normas reglamentarias para su establecimiento, era una clase de peculado en el artículo 157C del antiguo Código Penal. Hoy día es solo tráfico de influencias. Ahora, la pena es similar, pero resulta que el peculado no prescribe. El peculado puede ser perseguido en ausencia, a diferencia del tráfico de influencias que requiere la presencia de la persona y sí prescribe. Entonces parece un buen negocio, pues, esto de ser corrupto. Deja usted pasar el tiempo y si salva la pena, pues bueno, luego disfrutará de lo mal habido. O por el contrario, estas reglas tan suaves que tenemos de la ejecución de la pena, porque mira, el delincuente en general y el corrupto en particular no lo hace mirando, si no está diciendo, a ver, hoy día voy a cometer un cohecho, vamos a ver a cómo está, abro el Código Integral Penal, a ver si sale mucho o poco. No, yo delinco porque entiendo que ni siquiera voy a ser perseguido. Y si soy perseguido, muy probablemente esta cuestión no va a llegar a fin. Y si llega a fin con una sentencia condenatoria, pues en ocasiones o no la cumpliré, o cumpliré un par de años y luego se darán estas ventajas penitenciarias, ¿no? Ya, la libertad controlada, etcétera, etcétera. Ya estamos viendo el caso de Alexei Mosquera. ¿Cuánto tiempo estuvo el señor ejecutándose la pena en su contra? Hoy día lo tenemos libre al caballero. Entonces, evidentemente, usted tiene una normatividad que le da muchas ventajas sobre texto de garantismo a las personas que cometen esta clase de actos. El garantismo no es para esto. El garantismo es debido proceso. El garantismo es que te presumas inocente. El garantismo es que tengas la posibilidad de contradecir la prueba actuada, que no tienes que probar tu inocencia. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero estas otras cosas a donde las estamos llevando, lo único que generan en la ciudadanía es desconfianza en el sistema. Eso no más. Doctor Ollarte, muy buenos días. Lo que estaríamos diciendo de alguna manera es que la normativa jurídica nos lleva a pensar a los ecuatorianos, de acuerdo a lo que usted nos dice, que facilita la impunidad, que es lo que hemos venido reclamando y nos hemos venido quejando durante tanto tiempo ya respecto de lo que usted mismo acaba de manifestar. Vemos un caso, otro caso, enseguida nos olvidamos y a la final simplemente no pasa nada. A ver, ¿cuáles son los casos que se tratan con dureza en el Ecuador? ¿Y cuáles son los que son tratados de manera laxa? Hicieron esta legislación. El Código Integral Penal se publicó en el 2014 y entró en vigencia en el 2015. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Acaso es casual estas cuestiones de suavizar los delitos, de complicar ciertos tipos penales? Por ejemplo, se va a perseguir a Abdalá Bucaram, ¿por qué delito? No es el de asociación ilícita, sino el de delincuencia organizada. Vea usted cómo se estructuró el tipo penal de delincuencia organizada. Un tipo penal absolutamente imbricado.
no es el mero concierto para delinquir, pues como es en el caso de la asociación ilícita. Aquí hay que probar la estructura organizada, hay que probar un montón de cuestiones adicionales, y uno dice, bueno, entonces si yo me reúno para cometer delitos que tienen una pena mayor de 5 años, no es la simple asociación la que me lleva a la condena. ¿Quién hizo esta norma? Parece que hacemos las normas a nuestra conveniencia, pues precaviendo el futuro. Esto no es casual, pues tampoco podemos ser tan incautos de creer que estos son simples errores nomás que va cometiendo el legislador. Quisiéramos, no sé si estamos con la señal. Quisiéramos preguntarle adicionalmente, doctor Ollarte, su opinión sobre un tema que fue polemizado y tratado ampliamente en las redes sociales el día de ayer, la detención del abogado Abdalá Bucaram. Vimos en los días previos a un sujeto, llamémoslo así, al ex presidente Bucaram, haciendo gala en un lenguaje muy poco apropiado, además de sus fortalezas, de sus oscuras relaciones, incluso dentro de un penal, de su grado de influencia en el sistema de justicia ecuatoriano, etcétera, etcétera, en declaraciones y grabaciones que él las reconoció como suyas, señalando que habían sido parte de una defensa preparada. Pero luego vino el arresto, cierto es, bastante mediático, de Bucaram, que generó una serie de críticas a nivel del país. Y entre ellas vimos a criterios sumamente respetados, perdonen que tomemos aquí una primera persona, pero respetados por quien los habla, y entendemos que por muchos tuiteros y personas que hacen opinión pública en el país, como el de la periodista y analista Caroline Ávila, o de Felipe Rodríguez Moreno, un joven colega suyo, muy acertado usualmente en sus posiciones editoriales, quien en Twitter, me refiero a Felipe Rodríguez, publicó: filmar allanamientos estaba mal antes y está mal hoy, convertir a la justicia en un circo estaba mal antes y está mal hoy, condenada está la justicia que busca ser un medio de morbo para el pueblo. De alguna manera, eso ha servido también para victimizar al expresidente Abdalá Bucaram en el marco de una situación que realmente ha causado enorme desconcierto y desazón una vez más en el país por todo lo que está sucediendo. Importante conocer su punto de vista sobre este tema. A ver, yo discreparía en algo. Yo creo que no hemos cambiado mucho las formas. Este tema de realizar allanamientos en horas de la madrugada, etcétera, etcétera, eso se dio en el tiempo del correísmo y se sigue dando ahora. Yo no creo que en el tiempo del correísmo se utilizaba justicia para hacer circo, se lo utilizaba para otras cosas más graves también que hacer circo, es decir, perseguir a disidentes políticos, a gente incómoda. Para eso se la utilizaba. El tema de Bucaram, perdone que lo diga así, es una payasada. A ver, primero, rompiendo las reglas del allanamiento. A ver, el señor está con un grillete electrónico, guardando arresto domiciliario. Sabemos dónde está. ¿Por qué hay que romper la puerta? O sea, a ver, ¿desde cuándo los allanamientos son rompiendo las puertas? Esa es la parte que yo no entiendo. Si usted quiere detener a alguien, no es que entra a romper la puerta, toca el timbre, pues. Otra cosa es que no le abran. Otra cosa es que, y eso es lo que señala el famoso Código Integral Penal, ¿cuándo procede el desarrajamiento? Cuando no le permiten el ingreso para buscar las personas o los bienes que materia del allanamiento. No, aquí hay que entrar rompiendo la puerta sabiendo que el señor está ahí. 1, 2. ¿Quién deja entrar a un medio de comunicación? Porque resulta que ahora nadie sabe, todo el mundo se hace el desentendido. Porque en los allanamientos solo puede ingresar el fiscal con la Policía Nacional y los autorizados por el fiscal. Y resulta que nadie se ha enterado que hay una cámara filmando en vivo y en directo. Perdóneme, para hacer esto en vivo y en directo, no, este señor tenía un celular, pues. El señor tenía una cámara, había un equipo de microondas, transmisión en vivo en ese momento. Incluso el medio Teleamazonas haciéndolo por Twitter diciendo vean vivo y en directo, así nos enteramos, pues. Se procede la detención del abogado Abdalá Bucaram, véalo en directo de tal parte. Por favor. ¿Y qué también? ¿Vamos a dejar pasar eso? ¿Acaso cualquier persona podrá ingresar en allanamiento o no en allanamiento a la vivienda de una persona sin autorización? Pero, doctor Ollarte,
hemos puesto como antecedente el hecho de que se trata de un expresidente de la República, sí, pero es una persona también que ha hecho gala de sus relaciones delincuenciales, por decir lo menos, y en este caso había importantes antecedentes en una detención y allanamiento anterior a la casa del señor Bucaram, en la cual se incautaron medicamentos que estaban dentro de una gigantesca polémica por el manejo de hospitales en la ciudad de Guayaquil. Se le encontró con un arma, con municiones que después Bucaram dijo que pertenecían a su amigo Alfredo Adum. Hubo otro antecedente, una persecución policíaca digna de una telenovela, según han relatado, de una película de Netflix, en la cual otro de los hijos de Bucaram, también acusado en este caso, burló a la policía en la ciudad de Guayaquil. Todos estos antecedentes no justifican el uso progresivo de la fuerza. No queremos ponernos en el papel de juez, ni mucho menos, pero no estamos tratando con angelitos. Entonces, ya no lo juzguemos, pues condenémoslos de una buena vez, olvidémonos de las reglas, porque el problema de hacer esto es que este caso lo conocemos, porque es un caso que se ha mediatizado, y los casos que no conocemos, es decir, vamos a normalizar esto, entonces el día de mañana yo también hago lo mismo, pues, o me hacen lo mismo a mí, en cualquier evento. Entonces, olvidémonos del proceso. Señores, inocente hasta que no se dicte la sentencia condenatoria ejecutoriada. Y la carga de la prueba la tiene la Fiscalía. Una cosa son los dichos de prensa y otra cosa es el proceso. Los procesos no se ganan en la prensa, se ganan dentro de la causa, en este caso la causa penal. No podemos estar justificando que se hagan esta clase de cosas, porque se lo hacen hoy día el señor Bucaram, que a mí me vale, no me interesa el señor Bucaram, me da igual. Además, el señor le ha hecho daño al país. Con él comenzamos, pues, el chistecito de la inestabilidad y a qué llegamos finalmente. Eso fue pero culpa nuestra, porque nosotros somos los que votamos. Tampoco nos podemos hacer los ecuatorianos, los de las chacras, y no saber que nosotros somos los que estamos eligiendo. Porque además los que están cometiendo estos delitos son gente electa. El señor Bucaram, el señor Correa, los asambleístas, el señor Mendoza. Aquí nos vienen con el cuento de que si soy joven, de que si la vejez, la experiencia. Parece que la cuestión es generalizada. Entonces eliminemos las normas. Pero doctor Ollarte, usted se ha referido en la parte previa de este diálogo a ese otro enorme problema que tiene Ecuador, a más de la corrupción, que es la impunidad en la que quedan por lo general los políticos, los personajes de influencia, los delincuentes de cuello blanco, sin pretender justificar los hechos ni la medida en que se dio el día de ayer o la exposición pública, pero posiblemente este tipo de situaciones de escarnio público son el único escarmiento que llegan a recibir, pues así funciona en muchísimos casos la justicia ecuatoriana, y estamos hablando de personas que en este caso particular hace gala realmente de hechos que riñen por lo menos con las buenas maneras, por no decir con el respeto que tiene que existir a las leyes, a las regulaciones, incluso a las autoridades ecuatorianas. Aquí, doctor Ollarte, quizás habría también que insistir. Solo déjeme aclarar una cosita. Sí. Porque lo de ayer, el despropósito de ayer, esta cuestión de entrar con cámaras, con no sé cuántos policías, con metralletas, a cogerle a alguien que está en arresto domiciliario, sí sabemos en qué quedó el tema, ¿no? Sí. Sí, sabemos que ya hemos anunciado que nuevamente se le está regresando a su domicilio al señor Bucaram. Esa es la justicia ecuatoriana de la que estamos hablando justamente, doctor Ollarte. Sí, justamente iba ahí esta reflexión necesaria sobre la actuación de la justicia, la administración de la justicia en todos sus niveles, ¿no? Desde la presencia de la policía, la fiscalía y posteriormente la actuación de los jueces y los tribunales. Vemos actuaciones como la de ayer, celeridad en algunos casos, actuaciones competentes en otras, olvido en otros casos. Podemos entonces afirmar o continuar afirmando que no existe administración de justicia independiente en nuestro país y que la justicia sí está, la actuación de la justicia sí depende de, en este caso, de él o los imputados. A ver, apartemos una cosa de las irregularidades de la justicia, que sí las hay, y sí hay jueces que han cometido irregularidades, y otra cosa son las limitaciones que tiene el juez en esta materia. A ver, estamos comenzando un proceso. Hubo una audiencia de formulación de cargos. Se le está diciendo, señor, usted va a ser procesado por delincuencia organizada.
se van a dictar unas medidas cautelares. ¿Qué medidas cautelares se podrían dictar en la generalidad de casos? Una prisión preventiva, una prohibición de salida del país, el arresto domiciliario, la presentación periódica a la autoridad. El señor ya estaba con medidas cautelares de carácter personal, el arresto domiciliario con el famoso grillete, porque el arresto domiciliario necesariamente va con el dispositivo electrónico, como ordena nuestro Código Integral Penal. Pero cuando usted observa el artículo 537 del Código Integral Penal, va a encontrar que hay casos que llama casos especiales, en los cuales no puede dictar la prisión preventiva, sino que necesariamente debe dictar el arresto domiciliario. Eso no está en manos del juez, pues pasarse el 537 del Código Integral Penal. El caso de las embarazadas, no se les puede dictar una prisión preventiva, sea lo que sea que usted le esté imputando. Así usted le está imputando genocidio, la explosión de una bomba atómica, lo que sea, arresto domiciliario porque está embarazada. Si es mayor de 65 años, a mí no me gusta la regla, porque a los 65 años precisamente las condiciones, pero a los 65 años, arresto domiciliario, sea lo que sea que le imputan. Por eso es que hemos tenido acá señores o individuos o animales que cometen delitos sexuales contra menores de edad, arrestito domiciliario, porque ese es nuestro Código Integral Penal, hecho por quién, para quién. Entonces, yo no le puedo cargar la mano al juez que ha dictado arresto domiciliario, en este caso cuando no puede hacer otra cosa, porque por último Abdalá Bucaram no ha roto el arresto domiciliario, que es en el caso en el cual usted ya puede ordenar una prisión preventiva, o sea, tiene el arresto domiciliario y se sale. En este caso puede ordenar, pero esto no ha ocurrido. Por eso era lo criticable de lo que se vio el día de ayer, esa forma de realizar el allanamiento. ¿Para qué? Para iniciar un proceso que va a terminar ¿en dónde? En el mismo arresto domiciliario, o sea, para eso hizo semejante parafernalia. Por eso le digo, toque el timbre. Dígale, señora, acompáñenos, tiene audiencia de formulación de cargos. Vamos, ¿qué acaso el otro se va a escapar? ¿Qué va a hacer el otro? Justamente, doctor Ollarte, estamos hablando de estas situaciones de la justicia ecuatoriana que no llegamos a entenderlo. Realmente somos neófitos en temas de derecho, hablamos más a través del sentido común. Pero ¿cómo podemos justificar en Ecuador, por ejemplo, el hecho de que dirigentes comunitarios, acaba de suceder con dirigentes de Cañar, que estuvieron, me parece que 3 años tras las rejas por haber participado en manifestaciones como dirigentes, fueron acusados y finalmente el presidente de la República termina liberándolos, hablando de que lo que se había hecho es aplicar la justicia indígena. Bueno, no conocemos exactamente los detalles de este tema, pero sí sabemos que estos dirigentes indígenas estuvieron 3 años presos, mientras observamos nosotros estos eufemismos a los cuales usted se refiere, del arresto domiciliario a personas por lo menos altamente sospechosas de crímenes muy graves en el Ecuador, o estas otras figuras que también eventualmente pueden estarse convirtiendo en eufemismos en Ecuador, como de la cooperación eficaz, a través de la cual posiblemente no nos admiraríamos de ver a este otro delincuente de cuello blanco, el señor Daniel Salcedo, incidentalmente capturado por la caída de la avioneta, próximamente también de actor político en la política ecuatoriana. ¿Cómo entendemos estas cosas los ciudadanos? Debemos distinguir una cosa. Una cosa son las medidas cautelares. Las medidas cautelares tienen por finalidad asegurar la comparecencia del procesado en el proceso y una eventual sentencia condenatoria. Para eso son las medidas cautelares. Las medidas cautelares no son condenas anticipadas. Yo puedo creer en mi mundo de que Abdalá Bucaram, de que el señor Mendoza, de que el señor Correa son culpables de algo, pero ellos solo serán culpables una vez que haya la sentencia firme, la sentencia ejecutoriada. Entonces no confundamos la medida cautelar, arresto domiciliario, con la pena. La pena se cumple en centros de privación de libertad. No es que hay penas que se cumplan en domicilio. Eso no existe en Ecuador. Lo que existe en Ecuador son notas penitenciarias. Por ejemplo, la libertad controlada. Entonces, cuando usted cumple una parte de la pena, 2/3 de la pena, etcétera, usted puede solicitar la libertad controlada. Entonces, no ha cumplido toda la pena, como es en el caso del señor Alexei Mosquera, sigue siendo un condenado. El señor Alexei Mosquera todavía está cumpliendo su pena, pero
semilibertad. Claro, decir, permite acotar, Alexei Mosquera está ya en libertad o semilibertad, como se lo quiera llamar, pero lo curioso es que él y decenas de implicados en los delitos por los cuales él estuvo aquí preso en la cárcel de Cuenca no han recibido la otra parte de la condena de devolver lo robado. ¿Cuánto dinero se ha recuperado de todos los delitos que se han investigado en el correísmo, que se lo pone en cifras realmente millonarias? Claro que es escalofriante. A ver, los que tenemos más años, nos acordábamos de los famosos actos de corrupción que se denunciaban allá en los años de los 80. ¿Cuáles eran los actos de corrupción de los 80? ¿Las muñecas de trapo? ¿El arroz con gorgojo? ¿El caso Equa Hospital? ¿Los $150,000 de Rangacit? Esos eran los actos de corrupción. Juegos de niños con lo que hay ahora. Ahora el $1,000,000 también es cualquier cosa. Te llevas la plata en costales. Pero los ecuatorianos, ¿qué nos gusta? Nos gusta lo que pasó ayer con Bucaram. Le sacaron de la cama. Gran cosa. Pero algo sin duda. O la prisión preventiva. Eso nos gusta. Y las medidas cautelares reales, esas yo nunca las veo. ¿Dónde están? Porque a mí me encantaría, más allá de las prisiones preventivas y los arrestos domiciliarios y esto y el otro, la prohibición de enajenar, la retención de fondos en cuenta, el secuestro de bienes. ¿Cómo asegura usted? Porque usted me puede decir, devuélvame $35 millones. No tengo, decláreme insolvente. Ya, gran cosa. Entonces el señor es insolvente y no hay cómo recuperar lo robado, que es lo que la gente dice. Porque además, a mí me encanta también a los ciudadanos, porque así somos los ciudadanos. Cuando alguien nos habla de impuestos, ¿qué decimos? Primero que recuperen lo robado. Yo no sé si a usted alguna vez o a los amigos radioescuchas han robado. Les han robado un carro, les han robado la casa, les han robado en la calle, les han asaltado. ¿Cuántas veces ha recuperado usted lo robado? ¿Qué tal que entonces que en su casa, cuando el día de mañana usted le diga a su familia, vea, tenemos problemas de ingresos, así es que hay que quitar el internet, hay que quitar el cable, y los hijos le digan, pero papá, primero recupera lo que te han robado y luego bájanos a nosotros la mesada? Bonito, ¿no? Pero claro, aquí hay una cosa que yo le insisto. ¿Dónde están las medidas cautelares reales? Esas son las que yo quiero ver en el caso Bucaram. ¿Dónde están las prohibiciones de enajenar? ¿Dónde están las retenciones de fondos en cuenta? ¿Dónde está el secuestro de bienes? No estamos hablando que el señor está haciendo flecos de alguna cuestión. En este caso, en el de Mendoza y en el de otros. Eso también es importante. Pero recuperar lo robado es dificilísimo. Dificilísimo. Pero si nos pasa en el pan del día, si usted le han robado un televisor, una computadora, ¿cuántas veces la ha recuperado? Y verá que estamos hablando de ladrones de poca monta. Pues estos señores que se llevan los recursos públicos no son ladrones de poca monta. Ya vio lo que hizo Alexei Mosquera, pues, para guardar el $1,000,000,000 y lo que hubo que hacer para identificar el Banco de Andorra y cómo hizo las triangulaciones. Esta gente en eso se asesora también. Tal vez para gobernar no se asesoran, pero para los latrocinios, ahí sí se asesoran. Eso somos nosotros. Eso, que fuéramos así de pilas para gobernar el Estado, seríamos, perdóneme, yo no le digo primer mundo, pero entrando, pues si fuéramos así de inteligentes a la hora de administrar las naciones, ¿cuáles serán los próximos? Pero hay que diferenciar eso, hay que diferenciar la actuación del juez durante el proceso, la actuación del juez en la condena. Por ejemplo, en el caso Sobornos 2012-2016, ¿cómo así, pues, que pérdida de derechos políticos por 8 años, que es el mismo tiempo de la condena, cuando el artículo 233, inciso tercero de la Constitución, agregado en la consulta popular de hace 2 años, señala que la pérdida es perpetua? Ahí hay un error, pues que supongo yo que en eso también habrá que casar la sentencia y que sobre eso también se habrá interpuesto el recurso de casación por Procuraduría y Fiscalía. ¿Cómo así 8 añitos de pérdida de derechos políticos cuando es perpetua según la Constitución? Aunque el Código Integral Penal la deja en 25. Perpetua, pero no mucho, ¿ya? Entonces, esas son cosas que hay que corregir. Hay que corregir cosas en la legislación. El garantismo está bien, pero no llevar al garantismo por la vía de la impunidad. Mire, bien. Resulta que lamentablemente el tiempo se nos ha agotado ya, doctor Ollarte. Queremos agradecerle mucho
por permitirnos conversar sobre estos temas tan polémicos para los ecuatorianos, estas peculiaridades de la justicia ecuatoriana que nos invitan ciertamente a reflexionar de que la justicia ecuatoriana merece profundas reformas. Le dejamos que le ruego sea corta reflexión final. Bueno, a ver, primero, respecto de la actuación de nuestros legisladores, está demostrado lo que han hecho con el famoso Código Integral Penal, con la Constitución, permitiendo que gente con proceso y con condena no ejecutoriada puedan ser candidatos. Con la Constitución del 98 no podían ser candidatos, con esta sí. Recordemos que estos señores legisladores que han hecho estas normas los hemos elegido nosotros, que nosotros también somos responsables pues de esta situación. Ya basta de quejas. Tenemos elecciones en febrero, a votar con responsabilidad. Y el hecho de votar no es cheque en blanco. No es que usted vota por alguien y tiene que defender a un político que el día de mañana a la justicia obrar con corrección. Lo de ayer fue incorrecto. En el caso Bucaram, en el caso de Perico de los Palotes. Pero también otra cuestión. Ya cortemos esa mala maña que tenemos en el Ecuador de realizar allanamientos en la madrugada. Eso no es necesario. ¿A quién estás persiguiendo? Pues entonces, el día de mañana cualquier persona la van a despertar a las 3 de la mañana porque tiene una formulación de cargos, como que si fuera ya culpable. Entonces, garantismo sí, pero no impunidad. Esas son cosas que se deben corregir. No por parte de esta legislatura con el 2% de popularidad. Eso, ojalá la próxima legislatura, estos temas, no para venganzas, porque cuidado que me haga mal las normas, porque usted me hace las normas y me las festeja cuando se le aplican a un político. Bueno, resulta que esas normas después se le aplican al común de los mortales. En eso hay que tener cuidado. Bien, muchas gracias al doctor Rafael Ollarte. Él es constitucionalista, profesor y experto en materia de derecho público.